Vamos a comenzar dándoos la bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, por acompañarnos en este nuevo encuentro organizado por Empresas Amigas de Alumni, por el programa Empresas Amigas de Alumni de la Universidad de Salamanca. Cuando uno se pone a buscar empresas referente en la industria, en el tejido empresarial de Castilla y León, pues hay nombres que aparecen una y otra vez por haberse consolidado dentro de los mercados internacionales como nombres propios, ¿no? Y ese es el caso pues, de Andrés, fundador y presidente del Grupo Andrés. Yo personalmente conozco a Andrés por su vinculación con otra de sus pasiones, que es el campo de golf, ¿no? El campo de la Balmuza, que se ha convertido también en otro de los lugares referencia de la provincia y del deporte. Pero cuando me puse a preparar la entrevista, la conversación, y pensando un poco en cuáles eran las líneas que debían marcar este ratito para aprovechar todo el jugo posible de lo que nos pudiera contar Andrés, pues me salen todo el tiempo cosas como visión de futuro, oportunidad, capacidad de negocio, me salen como calificativos hacia su persona que van todos en esa misma línea, que no tienen solo que ver con el desarrollo económico, sino que tienen también mucho que ver con una filosofía de pensar en la empresa y con una filosofía que también puede ser incluso filosofía de vida, ¿no? Yo quiero empezar justo por ahí. Quiero que vayamos un poco al pasado y que hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Hazlo un poquito más grande, Juanjo, a ver si ahí eres capaz de reconocerte. Pues no, sí soy el de la izquierda, pero ya no conocía esa fotografía, desde luego. Esa fotografía tiene que ver con tus orígenes, bueno, más bien con los de su padre, ¿no? Sí, Villarino. Esto es de Villarino, de chaval, sí. Son los veranos que pasaba en Villarino, sus amigos de la foto, Manolo Bernardo, Zapatinos, sí. Beni, el hijo del panadero, Tomasín y Paco, ¿te acuerdas? Sí, pero no sabía que tú tenías acceso a esto. Ay, yo tengo muchas cosas que sorprenderte. Pues enseña lo que se pueda, nada más. Enseña lo que se pueda, por supuesto. Y todo cosas buenas, porque todos hemos tenido amigos en un pueblo, amigos en una peña. Esa foto es aproximadamente, si no me equivoco, entre el 65 y el 70, cuando ibas en agosto a las fiestas de Villarino. Claro, sí, ahí tendría, pues no sé, 14 años. ¿A casa de tu tío Pedro? Sí, estás muy informada, ¿no? En la calle Arroyas vivía, además, tu tío Pedro. ¿Pero tú eres de Villarino? Yo no. Yo trabajo muy bien. ¿Lo reconocéis? Sí, el de Nicky Blanco, está claro, ¿no? Sí, además es inconfundible. En la otra con el sombrero se te veía menos, pero bueno. Pero no sé dónde ha salido esto, si no tengo estas fotos. No las tienes, no te las puedo regalar. Muy bien. Si te apetece tenerlas. Gracias, sí. Y esta última, para recordar, ahí ya eras un poquito más mayor. Esta sí la tengo, sí. Después de más de 50 años, volviste a Villarino en 2024 a dar el pregón de las fiestas. Sí. Hace poquito de eso. Sí, el año pasado, hace 2 años. Me imagino además pues que fue un encuentro emotivo, ¿no? Con tu familia. Sí, por supuesto. Bueno, te tuteo si me dejas, no sé cómo quieres que hagamos. Por supuesto, si soy tan joven como tú. Por eso, vale. Pues nada, simplemente para, de manera un poquito más emocional, preguntarte y abrir esta conversación hablando de ¿qué queda de Taquio? Es decir, entre Taquio y Andrés han pasado muchas cosas, muchos acontecimientos. Estás muy informada, sí. Pero ¿qué queda de ese Taquio? ¿Queda algo? Pues sí, las raíces nunca se pierden. Las raíces, los amigos de antes. Hombre, vamos perdiendo porque cada uno toma su vida y sus decisiones como puede salir para adelante, pero la verdad es que sí, esos son raíces de lo que hacíamos antes, ¿no? Trabajar, en el verano íbamos al pueblo, como todo el mundo de vacaciones, que es lo único que podíamos ir. Las zonas rurales, además, que en Salamanca además coincidía con que era el tiempo de la vendimia, de las uvas, de las frutas y bueno, pues y luego las fiestas, por supuesto. Lo pasábamos bien. Sabemos que un poquito más mayor de esa edad empezaste a trabajar en un taller de neumáticos en la calle Zamora, en la esquina de Vázquez Coronado. No me acuerdo si se llamaba Argos, ¿puede ser? Sí, Argos era un concesionario de automóviles, entonces vendíamos los tractores y camiones Ebro
y también vendíamos unos coches ingleses, Taunus, o sea, los Ford que ahora conocemos un poco, el Ford Taunus y aquellos coches ingleses. Y bueno, pues de ahí viene un poco el empezar con el negocio, porque ahí pues vi las oportunidades que podía haber en el mundo de la automoción. ¿Muere el dueño del taller y los empleados os quedáis con ese negocio? No, no exactamente. No, yo veía dentro de ese, no del taller, sino de la casa donde yo trabajaba en Argos, que era un concesionario, pues era una empresa fuerte, ¿no? Y lo que sí fue allí, que fue el aprendizaje donde yo tuve, pues para poder darle el salto después a tener un tallercito y desde ahí empezar un poquito la distribución. Vale, entonces ahí hay que asumir un riesgo, el primer riesgo de su carrera. Sí, claro, no se podía hacer tampoco con la edad, que no se podía, tenía que recuperar un poco, hacer un poquito de dinero también y tener un poco el poder económico para poder empezar a hacer lo que yo quería hacer, que era lo que había aprendido en la tienda de recambios y lo que yo veía que hacía falta un poco en la automoción, ¿no? Que era la distribución. ¿Cuál es un poco la cualidad que crees que a la que más jugo le pudiste sacar en aquel entonces, ¿no? La intuición. Ver la oportunidad de negocio que había entonces, o sea, hacer algo que no se hacía, es igual que hoy también, pues no sé, hay que buscar un negocio que lo busques, que esté ahí, que no lo haga todo el mundo el mismo negocio, o sea, y esto era una cosa que no se hacía, la distribución de los neumáticos, pues entonces no se hacía, la gente iba a comprar los neumáticos a una tienda donde se vendían y luego los llevaba a un taller donde se los montaban, pero el taller propiamente no montaba neumáticos, y ahí sí que tuve la idea de decir, bueno, si yo le llevo los neumáticos a los talleres para que puedan montarlos, no tienen que desplazarse el dueño y encima el propietario del taller tiene un valor añadido porque puede ganar algo con los neumáticos, no solamente montarlos, y bueno, pues eso fue un poco los principios de lo que hemos llegado aquí. Ha convertido... Así poco a poco pues vimos que la distribución pues que era por donde tenía que ir, o sea, dar un valor añadido a los talleres y a la gente, y así empezamos con Salamanca y después pues con la provincia, y así en la provincia mandábamos los neumáticos con el coche de línea. Ah, mira. Claro, para que por la tarde los mecánicos de los pueblos tuvieran los neumáticos allí para poder montar y dar un servicio que entonces se podía tardar 8 días en dar, porque tenía que venir el mecánico a Salamanca a comprar los neumáticos, volverlos a llevar y montarlos después. Y sin embargo yo empecé dándole un servicio diario, bueno, pues esto, un valor añadido precisamente al taller y que era digamos, otra fuente de ingresos que podía tener. O sea, una mezcla de cosas, la valentía, por supuesto, la intuición de ver ese hueco en el mercado y la capacidad de emprender. Bueno, usted ha conseguido crear un grupo internacional, lo decíamos al principio, desde aquí, desde Salamanca. Yo quiero saber un poco cuál ha sido la mayor ventaja de hacerlo desde Salamanca y cuál ha sido el mayor límite. Bueno, ventajas, empezamos primero por los inconvenientes que hemos tenido, ¿no? Primero, cuando yo empiezo con el negocio, pues no tenemos las autovías que tenemos ahora. Estábamos aislados aquí en el oeste de España, sí que muy cerca de Portugal, pero aquí la distribución era muy difícil, porque cuando queríamos llegar a donde estaban otros competidores de nuestra forma, que estaban en el centro de España o en otros sitios, o en el Levante, que había más comunicaciones, pues nosotros estábamos muy perjudicados por estar aquí. O sea, no teníamos carreteras, no teníamos nada. Pero ese inconveniente también nos sirvió mucho para proteger el mercado regional que teníamos aquí, porque nuestros competidores también nos costaba más llegar aquí. Y también teníamos la ventaja de, por ejemplo, pues que Portugal está a 100 kilómetros y en Portugal pues empezamos a vender pues inmediatamente, sobre todo cuando la entrada en el mercado común, por la cercanía que teníamos, porque ya el portugués venía a nosotros, a nuestra casa, a comprar neumáticos, nosotros los llevábamos de alguna forma, y cuando salió el mercado común, pues fuimos los primeros que entramos en Portugal y fue una región más para nosotros. O sea, sí que nos perjudicamos por estar en un sitio donde no teníamos posibilidades de distribución rápido, pues las distancias eran muy largas, las carreteras muy malas. Ir a Madrid serían 3 o 4 horas con una furgoneta, o 4 horas con una furgoneta, y sin embargo hoy pues tenemos 2 horas, porque salimos de aquí y tenemos una autovía, ¿no? Pero bueno, siempre hemos estado perjudicados por esto, pero beneficiados también por estar un poco protegidos. Porque los competidores eran menos también, ¿no? Protegidos, y porque se abrían mercados en otros territorios. Al final es un poco estrategia. Sí, claro que sí. Bueno, después avanza la empresa y decide seguir manteniendo su sede central en Salamanca.
Sí, la verdad es que a veces hemos tenido alguna duda y también hemos tenido propuestas, pero claro, somos salmantinos, nuestras raíces están aquí, pero sí que es verdad que nos hemos perjudicado sobre todo en los temas fiscales. O sea, para que os deis cuenta, no solamente el fiscal, el que decide la inspección de Hacienda, que también, ¿no? Aquí somos 20 y nos toca pues cada 2 años para no pasarse el ciclo. Entonces, sin embargo, en Madrid pues seríamos un número más y nos tocaría pues cada 10 años o cada 15, como le toca a las empresas que hay en Madrid. Y no solamente por el tema fiscal, sino también por otras muchas razones. Daros cuenta de que si estuviéramos instalados en Madrid, en el centro de España, toda la distribución que hacemos ahora, nos estaríamos ahorrando 200 kilómetros para ir hasta donde está el centro de distribución, que es el centro de España. Desde allí es más fácil distribuir a todos los sitios. O sea, sí que hemos tenido esas dudas de hacerlo alguna vez, pero en el fondo también, pues bueno, pues hemos decidido estar aquí, que todos somos de aquí y somos salmantinos y pensamos seguir aquí. Claro, y seguro que además tiene cosas buenas hacer empresa en Castilla y León, ¿no? Bueno, no sé si buenas, no, nadie nos regala nada, ¿eh? Aquí cuando viene alguien a la puerta de las administraciones, no vienen a dar. Vienen a pedir. Sí, a pedir de una forma o de otra. Y yo esto es una de las cosas que veo mal. No sé por qué nosotros tenemos que pedir subvenciones para algo o decir, bueno, usted es una empresa que crea todos los años 20, 30 puestos, 40 puestos de trabajo. Oiga, pues tenían que decir, oiga, pues tiene usted esto sin solicitar nada, le vamos a dar a usted ya esto de antemano. ¿Para qué vamos a solicitar si al final no nos va a llegar nada? O sea, no tenemos ningún apoyo tampoco de las administraciones. Ya no solo de Castilla y León, sino creo que en general el empresario está un poco como, así digamos, que somos un enemigo también, parece ser, ¿no? Pero no... ¿Es prudente el empresario en Castilla y León? ¿Es reservado? ¿Es falta de qué? ¿Falta de ambición? ¿Falta de saber vender lo suyo? Bueno, ¿Falta de creer en sí mismo? Sí, yo creo que eso es un poco la falta de convicciones también, falta de decidirse, ¿no? De tener la valentía de empezar un negocio y de que, bueno, yo creo que falta decisión, ¿no? Aparte de los medios y de todas estas cosas que hablamos, pues en Castilla y León es un poco más complicado. Luego la burocracia también, a todos los empresarios que empiezan, pues es complicado. ¿Qué es difícil atraer aquí? ¿Talento, crecimiento, cambiar mentalidades? Bueno, primero tenemos una ciudad en la que, como todos sabemos, pues es una ciudad extraordinaria para poder vivir, para poder tener esa relación familiar también. Tardamos 10 minutos en ir a casa, en fin, tenemos unas posibilidades que no nos da Madrid y que las tenemos que aprovechar. Referente a lo que me dices del talento, nosotros no tenemos en principio dificultades para atraer talento. Estamos muy en contacto con las universidades, sobre todo con la USAL, donde preparamos gente para que luego venga a trabajar. Tenemos más dificultad en la retención de ese talento. O sea, de que se queden, de fijar. Sí, claro, que se queden aquí, el fijar estas personas que son muy válidas, que nosotros además las hemos becado de alguna forma o han hecho su aprendizaje aquí. Y la gente joven, muchos de ellos, pues buscan el que en su currículum figuren que está en una empresa más o menos importante para después poder dar el salto hacia otro sitio. Es muy difícil para nosotros la retención de este tipo de personas, porque al final todo el mundo tiene que mirar por su economía también, no solamente la economía, sino viajar, conocer otras cosas. O sea, la preparación también entra un poco en todo esto. Pero bueno, nos vamos defendiendo y tenemos apoyos, y desde luego a la gente que vemos que es buena también la potenciamos y le damos oportunidades de que aquí también puedan tener su propio futuro, ¿no? Y que puedan ser también empresarios dentro del empresario. Volviendo un poco al Grupo Andrés, a la distribución, a la logística, a los neumáticos, ¿en qué momento pasas de tenerlo que controlar todo personalmente a decir esto se está haciendo grande y necesito empezar a delegar y a profesionalizar los distintos sectores? Pues precisamente esto ocurre más o menos entre el 2008 y el 2010. Ya veo que no soy
suficiente para poder llevar todo esto, sobre todo también para las responsabilidades que tiene el empresario. O sea, tenemos muchísimas responsabilidades, todo recae sobre nosotros, entonces para poder vivir un poquito más tranquilos y que también la empresa pueda seguir creciendo independiente de que esté el empresario o no, pues ahí, sobre todo en el 2006, 2007, 2008 empezamos a profesionalizar la empresa. Y bueno, pues para poder que la empresa pueda seguir sin que esté el fundador de la empresa o el emprendedor, sino que tenga otras posibilidades como las tenemos hoy, que sin estar yo, pues la empresa va a funcionar perfectamente y a lo mejor hasta mejor puede ser. Pero cuesta, o sea, es una etapa personal en la que cuesta empezar a delegar y a decir... Sí, pero mira, ahí interviene... ¿Lo hará como yo quiero? Bueno... También es verdad que un poco lo que tú comentabas antes del campo de gol, ¿no? Pues yo estaba muy metido también aquí en la empresa y no veía más que lo que había en la empresa todos los días. Y bueno, pues tengo 2 hijos que tienen 45 ya años y algo un poco más. Entonces, pues yo también entendía que había que dar paso a la nueva juventud, que llevaban mucho tiempo trabajando en la empresa, pues son muy capaces para llevar la empresa y así lo han demostrado, y había que dar un pasito al lado. Yo sigo estando aquí, sigo viniendo, pero bueno, pues al final me dicen, ¿por qué no vas más al campo de gol y te diviertes un poco más? Pero claro, bueno, yo creo que es porque les deje tranquilos, ¿no? No, y para que ya pues tengas la sensación del deber cumplido y de descansar y tener tu tiempo para ti, que me imagino que ha sido una de las cosas más valiosas que has tenido que invertir. Pues al margen de lo económico, lo personal. Es que lo personal al empresario le castiga mucho. O sea, la verdad es que yo no empezaba a tener una vida social hasta después de haber estado trabajando más de 30 años, sin tener vacaciones, sin tener nada, trabajando los fines de semana, sin tener una familia. A mis hijos no los he visto nacer a ninguno de los dos, estaba fuera cuando ha coincidido. O sea, estos detalles pues ahora te pesan y te cuestan, ¿no? Es decir, tenía que haber dedicado más tiempo ahí. Pero bueno, cuando empiezas en una empresa y está creciendo, es muy difícil el compaginar. Y desde luego la gran perdedora es la familia. Ya, eso es cierto. ¿Cuál fue el primer cambio organizativo que más te costó, ¿no? Y que más hizo crecer la empresa? Bueno, en principio, claro, yo no tengo la preparación que tendría que tener académicamente por detrás para llevar una empresa como esta, ¿no? Entonces me tengo que apoyar en profesionales que lo saben hacer y que lo pueden hacer mejor que yo. Pero bueno, los cambios tecnológicos, pues para mí, que yo no sabía más que el móvil, apretar el verde para llamar y el rojo para cortar, pues esos son los que más me han costado y los que todavía no estoy al día. Pero tampoco estoy al día porque tampoco quiero aprender mucho más. O sea, tampoco no quiero meterme. Sí que tengo mis correos, mis notas, todas estas cosas que tiene cada persona, pero eso es un poco más lo que me ha costado, pero yo creo que porque he sido un poco me he resistido a ello. Yo era de las personas que me ponía a firmar los recibos, las letras aquellas, y a lo mejor tenía que firmar 500 y me gustaba firmarlas porque, en cierto modo, el firmar los recibos, por ejemplo, que íbamos a mandar al banco, pues tenía conocimiento de la empresa, sabía quién había comprado, quién no había comprado, qué cifra hacía, estaba más en contacto, sabía los nombres de todos los clientes, o sea, estaba más en contacto de la empresa con aquel sistema que teníamos ahora. Pues bueno, metes el paquete en el ordenador y le llega al banco y ni te enteras de nada, o sea, no, es un poco más impersonal que lo que era antes. Por tanto, yo sí que tendría que haber estado más preparado para haber cogido un poco más el boom de las nuevas tecnologías, pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar porque he estado acompañado de personas que lo han sabido llevar mucho mejor que lo que yo le llevaría. Nuevas tecnologías que ahora además se convierten en las verdaderas protagonistas del medio plazo o del plazo inminente. La inteligencia artificial, hablábamos antes, el Big Data, el desarrollo logístico, claro. Y me imagino que esa es la gran apuesta. Claro, pero nosotros no es de ahora, nosotros somos una empresa que era una empresa de distribución convencional. Desde precisamente esas fechas que apostamos en el 2008 por las nuevas tecnologías, con una página web la más importante del mercado, o la única que había entonces, o después cuando tuvimos que hacer para seguir avanzando con todos estos temas, hicimos el Marketplace para que nuestros mejores clientes pudieran tener nuestro almacén en su casa y poderle difundir ellos con su propia página web, pero hasta ahí llegamos. O sea, en su tiempo, cuando esto ocurrió, tuvimos que crear más de 400 páginas web a través de nuestra empresa informática.
para que nuestros mejores clientes tuvieran una página que no tenían, porque nuestro cliente es un cliente que viene del taller mecánico, de un taller que ha estado montando neumáticos toda la vida y que era una generación, la generación, estamos ahora en una segunda generación que están los hijos ya de aquellos y ya saben manejar los datos, pero entonces el que estaba allí montando neumáticos pues dejaba las baranderos que les servían en una punta y después el fin de semana iba alguien que les llevaba la contabilidad, pero no sabía manejar los medios, entonces no tenían página web, no tenían FAS cuando salió el FAS, no tenían otras cosas, y ahí sí que ayudamos mucho, interesadamente, pero ayudamos mucho también a nuestro gremio para que estuvieran al día de todo esto, sí. Sí. Vale. También hay errores en los procesos y en la historia de una empresa. ¿Qué error estratégico es ese que recuerdas como diciendo, ¿por qué me metería yo en este charco? Bueno, a ver, yo digamos lo único que me pesa un poco a lo mejor es que precisamente en el año 2006 pues me ofrecieron por una parte de la empresa una cantidad de dinero, un banco conocido, en fin, y accedimos a esto por tener poder sacar más liquidez y poder montar otros negocios o otras cosas, ¿no? Pero eso, al final nos dimos cuenta de que los que estaban trabajando éramos nosotros, que podíamos hacerlo exactamente igual, y después, 4 años más tarde, lo tuvimos que volver a recomprar todo el 100% de nuestra empresa, pues para poder ser lo que somos hoy, completamente libres y con una nacionalidad total. O sea, volvimos a recomprar en el 2010 pagando mucho más de lo que habíamos hecho. Eso es un fallo, pero que tampoco lo veo como fallo. Porque también, sí, como un aprendizaje, y además también la empresa o el fondo que había comprado una parte, pues también nos enseñó un poco pues a llevar las cosas como había que llevarlas, un poco más empresariales, un poco más con números, con datos. Y nos ayudó también en llevar un consejo de administración, en fin, cosas que no hacíamos antes y que después han sido muy beneficiosos para nosotros. Entiendo que además parte de esa decisión pasa porque una empresa como esta de entrada no da beneficios grandes a corto plazo. Entonces hay que como que estar empujando. Bueno, ahora se ve todo, parece que se ve muy fácil, ¿no? Después de más de 45 años. Pero yo cuando he empezado hemos estado, bueno, todavía... No sé si hemos sacado algún día algo de beneficios, pero normalmente la política mía y la política de entonces y la de ahora es que no tocamos los beneficios, los reinvertimos continuamente. O sea, todo lo que sacamos o lo que ganamos lo volvemos a reinvertir pues para que la empresa sea más grande y sea más potente y sea, pues no sé, más fuerte, más consolidada. Y eso es lo que nos da un poco pues la reinversión que hacemos continuamente de todo los beneficios que pueda haber, cuando los hay. Pero afortunadamente los hay. ¿Cómo ha evolucionado la forma en la que Andrés dirige equipos desde que comenzó hasta ahora? Bueno, hemos hablado ya de ceder terreno a sus hijos, pero la manera de dirigir la empresa. Bueno, pues me apoyaba mucho en la gente que tenía. O sea, era otro tipo de empresa, de cómo eran antes las empresas que nos conocíamos todos, teníamos mucho más contacto con los empleados, no eran trabajadores como tal, los veíamos como parte completamente necesaria también pues para tirar para adelante, o sea, eran gente muy comprometida. Ahora también los hay, pero entonces éramos más, como había más amistad entre digamos, el jefe y los empleados, ¿no? Acabábamos de trabajar y nos íbamos a tomar unas cervezas, nos íbamos a tomar un vino. Eso ahora no pasa. No, ahora no pasa. Es más, ahora nos ocurren cosas que, desgraciadamente, pues el empresario, para mí, uno de los mayores pesares que tengo hoy es que no conozca a la mitad de la plantilla que tenemos. Lógico, ahora hemos ya finalizado que tenemos más de 400 empleados en Neumáticos Andrés, aparte de otras empresas del grupo, y claro, pues yo no puedo conocer a todos, y para mí es un pesar no poder conocer a todos. Encontrarme con alguien ahí y decirme, hombre, Andrés y tal, y digo, que lo conozco y tal. Bueno, pero esto es normal. Y antes sí que existía ese trato personal, y eso nos hacía pues ser más empresa, nos hacía hacer empresa y que todo el mundo arrimábamos el hombro y también todo el mundo ganaría más de lo que ahora. Te puedo contar que yo creo que es una cuestión de evolución también social, porque a mí me pasa con los alumnos de la universidad.
¿Cuándo son las vacaciones? ¿Cuándo hacen prácticas? ¿Cuándo acabamos el horario? Y cuando yo hacía prácticas en una radio, lo que quería era estar más horas. Pero por eso te digo que yo quiero que el cambio viene un poco desde abajo. Sí. Bueno, ¿qué buscas en las personas que se incorporan al grupo? ¿Capacidades, talento, actitud, formación o compromiso? Compromiso, es la palabra. Sí. Que ellos tengan un compromiso, que se identifiquen con la empresa donde van a trabajar, que tengan esas ganas de trabajar y que bueno, sobre todo esto que digo yo, una gente que esté preparada, lógicamente, pero sobre todo que tenga compromiso, que sea gente de empresa, que eso es muy difícil encontrar y de hacer. No estar pendiente todo el rato del móvil o del teléfono o de la hora, o sea, gente que son de empresa, que si hay que echar una mano, se implican y te echan una mano. Estos son la gente de empresa, que son los que todas las empresas tenemos gente de este tipo y son los que nos ayudan a seguir muy para adelante, independientemente de todos los demás. Pero que hay gente de empresa y gente que viene a trabajar y no se identifica tampoco con la empresa, o sea que es un poco falta de compromiso. Cuando ves a tus hijos trabajar, ¿te sientes orgulloso? Bueno, ¿te dan ganas de decirle, yo esto lo haría así, o les dejas autonomía total? Sí, autonomía sí, me gustaría que trabajaran más todavía. Pero, claro. Pero bueno, ellos también han visto en casa lo que había y en fin, lo que yo he tratado de inculcarles es sobre todo la disciplina en el trabajo, el horario, el trabajar, en fin, después hay que disfrutar también, pero en fin, todas esas cosas son valores que yo he tratado de inculcarles a los hijos. ¿Cómo te imaginas el Grupo Andrés dentro de 10 años? Pues ¿cómo me lo imagino? Pues seguiremos trabajando, sobre todo en el tema de nuestro trabajo importante, que son los neumáticos, preocupados por cómo la evolución de todo esto, cómo está funcionando, ¿no? La verdad es que nosotros pensábamos seguir vendiendo neumáticos, lo que pasa es que no sé si los serviremos en drones o bueno, a lo mejor ya no hay automóviles y vamos a 2 metros del suelo, pero estaremos vendiendo los drones nosotros, ¿eh? Claro, o sea, no se puede soltar. O sea que sí, yo veo nuestra empresa, es que es un cambio muy grande, o sea, no nos podemos... es que está cambiando todo esto tan rápidamente que de alguna forma el empresario se dice, ¿dónde vamos a parar, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar? La verdad es que todo está avanzando muy rápidamente. La rapidez con la que evoluciona la tecnología también afecta a este sector y también hay que ponerse las pilas con las cuestiones de... Claro, pero nosotros desde hace muchísimo tiempo, precisamente a través de una de nuestras empresas del grupo, de Undanet, estamos precisamente trabajando en estas nuevas tecnologías. ¿Qué es Undanet? Pues Undanet es una empresa que se dedica a la informática, pero que son tecnológicamente muy avanzados y que nos ayuda mucho en el desarrollo de nuestra empresa matriz, que son los neumáticos, ¿no? Y es una empresa donde hoy trabajan más de 70 personas que son la mayor parte ingenieros informáticos o de grados superiores, y que la mitad de esta gente, muchos, trabajan solamente y exclusivamente para nuestro grupo Andrés. O sea, para estar al día en nuestras páginas, en esas tecnologías que necesitamos, pues para transformar nuestra empresa en una empresa tecnológica. Mira, por ejemplo, pues dices, ¿dónde vamos? Pues yo no me imaginaba cuando iba a llevar ruedas a los coches de línea que hoy en nuestra empresa pudiera haber un departamento de Big Data, donde tenemos gente que está con la inteligencia artificial, donde gente que trata los datos, en fin, gente que de otras cosas que yo era imposible. ¿Para qué quiero yo un matemático en mi empresa, ¿no? Pues ¿Y tienes un matemático en la empresa? O dos. O sea, quiere decirse que no, pero ¿y los datos para qué? Pues mira, pues como todas las empresas que hay que estar en el día a día. Pues eso nos permitirá pues saber que ha llegado un Ferrari a Torrijos, que ha matriculado en Torrijos un Ferrari, y a nuestro cliente que tenemos en Torrijos le podemos decir, oye, que tienes un Ferrari en el pueblo, mira, a ver, ofrece ya los neumáticos para que no tenga que ir a comprarlos a Madrid. Hasta ahí podemos llegar con los datos. O sea, quiero decir que todo esto ya es necesario en todos los tipos de empresas, pues que estemos al día tecnológicamente también. En tu caso, ¿qué habilidad concreta te ha sido más útil en tu vida que no se pueda enseñar en las aulas? Pues los valores, o sea, el esfuerzo, el sacrificio,
no sé, la formalidad en los negocios. Todo esto no se aprende en los libros, todo esto tiene que nacer, llevarlo para adelante, pero ser muy consciente. Eso no nos lo va a enseñar la universidad. Hay que ser sobre todo formal en los negocios, tener una constancia, tener un trabajo, porque montes un negocio ya no vas a tener, o sea, ya lo tengo solucionado. El dinero que sacas en el día, que lo llevas en el bolso para casa para ir llevarlo es para el banco. Es para llevarlo al banco, para que mañana puedan pagar los recibos, no disponer del dinero que estamos haciendo ya en la caja hoy. Y eso es un poco lo que la cultura del ahorro, del esfuerzo, es lo que hay que transmitir también en esos valores del trabajo, que esos son valores que no se enseñan en los libros. ¿Recuerdas a algún referente, alguna persona que haya marcado tu vida a ese nivel, valores? Claro, mis padres. ¿Tus padres? Mis padres, porque mis padres eran muy humildes. O sea, no venía este negocio de ellos, eran muy humildes. Mi padre era un empleado del Ayuntamiento de Salamanca cuando nadie quería ser empleado del Ayuntamiento. Nadie quería ser. O sea, yo mismo en el colegio, cuando iba al colegio, no podía decir que mi padre trabajaba en el Ayuntamiento, porque estaba muy mal visto. O sea, ¿Por qué? Bueno, pues que no ganaban nada. Ah, vale. O sea, ganaban menos que yo. Cuando yo entré a trabajar en la tienda de la calle Zamora, mi primer sueldo fueron 800 pesetas al mes y mi padre ganaba 600 Claro. en el Ayuntamiento de Salamanca, y yo era un chaval y ganaba más. O sea, estaban muy mal pagados, muy mal vistos, la gente no quería entrar en el Ayuntamiento. Fijaros lo que ha cambiado todo esto. Ahora ¿no? sí. Ahora dicen, mi hijo es un emprendedor fenomenal, dice, se parece mucho a ti. Ah, sí, dice. Y digo, ¿qué está haciendo? Dice, oposiciones para el Ayuntamiento. Yo, qué emprendedor. ¡Qué emprendedor! Muy emprendedor. Bueno, cuando llegan jóvenes titulados a la empresa en busca de trabajo, ¿qué es lo que echas en falta un poco, no? ¿Qué es lo que te gustaría ver que no ves? Pues eso, la actitud, y que pudiéramos tener. La gente viene preparada, pero viene preparada de su preparación académica, pero le falta todo el rodaje. O sea, falta todo el mundo. rodaje, le falta mundo, le falta experiencia, le falta estar en la calle. En fin, lo que nosotros hemos tenido mucho, los que hemos estado mucho en la calle, pues hemos percibido esos valores y esas cosas que antes existían ahí, las veías en la calle, lo que ocurría, y luego cuando llegabas a la empresa lo podías poner un poco en marcha. Ahora ya es todo mucho más irreal. La gente va a la empresa y piensa que ya va a ver todo. O sea, la universidad de la calle, que siempre hemos dicho los que hemos estado ahí, es importantísima, que tú veas cómo funcionan las cosas, moverte, en fin, estar en contacto con la gente te enseña mucho, cada día puedes aprender cosas. Hablabas antes de que no es difícil que lleguen, sí que lo difícil es retener ese talento, ¿no? Cuando llega alguien bueno, que se quede y que se forme y que siga aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien crezca y permanezca en una empresa durante años? ¿Qué hace el Grupo Andrés para que su gente buena se quede? Lo intentamos por darle oportunidades también aquí que pueden encontrar fuera, ¿no? Pero no muchas veces salimos con el empleo, otras veces desde luego que sí. O sea, que hay gente que sí, que los valoramos, le hacemos ver que aquí pues van a tener un futuro también, que pueden crecer dentro de su departamento, pero claro, no podemos llegar y cuando empieza uno nuevo decir que ya va a ser el jefe del departamento. O sea, que es que tiene que ir poco a poco y valorándose y todo eso. O sea, en fin, yo creo que la gente que viene a trabajar con nosotros viene porque sabe que somos una empresa pues más o menos seria, que tenemos una trayectoria, de que estamos creciendo con cierta normalidad, y vienen porque quieren trabajar en una empresa más grande, que puedan tener pues más oportunidades, como por ejemplo los temas tecnológicos, todas estas cosas. Y yo creo que la gente viene a nuestra empresa pues para formarse también, para trabajar por un futuro. Y bueno, pues no sé realmente lo que buscan también, ¿no? Yo creo que buscan esta estabilidad o esta tranquilidad que puede darle una empresa como la nuestra. ¿De qué es de lo que te sientes más orgulloso? Ya llegando un poco al final de la conversación, ¿qué es eso que has hecho y que has conseguido que hoy dices, estoy totalmente satisfecho? Pero es de la trayectoria. O sea, yo estoy satisfecho de la trayectoria que he vivido, ¿no? De mi propia vida, de lo que he hecho.
pues hombre, yo no me creía nunca que iba a llegar a esto. Yo era un humilde trabajador que trabajaba en una tienda y nunca pensé, yo no digo, es que yo he nacido para esto, no, es que ha sido un poco a poco, decir esto, proponerme esto, después otra cosita, después otra cosa. La verdad, ser un poquito lanzado también, o sea, ver un poco, ser un poquito que dices, bueno, ya estoy viendo lo que va a venir un poco, y ya voy a adelantarme un poco a los demás y voy a hacer algo que no están haciendo los demás. En fin, todo este tipo de cosas sí que estoy orgulloso de ellas, porque al final han conseguido, lo que se ha conseguido es lo que estamos viendo hoy aquí. O sea, orgulloso de la trayectoria y de que hoy podamos estar aquí, que era impensable que yo pudiera conseguir esto. En esta sala de formación de Grupo Andrés hay una frase enorme en la pared que dice: la suerte hay que salir a buscarla, trabaja, esfuérzate y sé diferente. Yo creo que nos sirve de resumen, ¿no? Esos son los valores. Los valores, la diferenciación del resto del sector. Lo que yo he dicho antes, hay que hacer algo que no hagan todos los demás. El trabajo y el sacrificio durante toda la vida de Eustaquio y Andrés, y el esfuerzo por seguir mejorando. Eso es lo que nosotros tratamos de inculcar a nuestros trabajadores, a nuestra gente, a nuestros colaboradores. Eso es lo que hay que inculcar a la gente nueva. Pues si no hay nada más, por tu parte agradecerte todo este tiempo que nos has dedicado para conocer en profundidad un poco más la empresa y a la persona, que es importante. Muy bien, pues no, gracias a vosotros, sobre todo a ti, porque además me has descubierto cosas que no sabía yo mismo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. No tardamos en volver con Empresas Amigas.